class sobre la rehabilitación y readaptación de hombro en deportistas. Antes de nada, para todos aquellos que aún no hayáis hecho nuestro curso de diseño de las bases en entrenamiento propioceptivo, os aconsejamos echar un vistazo primero, porque en esta masterclass vamos a profundizar un poco más en el diseño de ejercicios ya vinculados a deportistas y con un nivel un poco más avanzado. Esta masterclass es fundamentalmente práctica, si bien vamos a repasar primero algunos de los contenidos teóricos solamente a modo de repaso, y va dirigida a aquellos terapeutas, entrenadores, licenciados en educación física que trabajan con deportistas, y cada uno podrá aplicar los contenidos dentro de los ámbitos de la rehabilitación deportiva o de la readaptación deportiva en función de sus competencias y en el lugar que esté trabajando. Entonces, en primer lugar, vamos a repasar un poco algunas generalidades de la cintura escapular, la biomecánica, componentes de la estabilidad del hombro. Vamos a hablar del manguito rotador como un componente muy importante en las lesiones de hombro en la rehabilitación y readaptación. Y vamos a hablar de los objetivos de los ejercicios que vamos a plantear. Aquí, por ejemplo, tenemos una visión del conjunto articular de la cintura escapular y el hombro, y vemos que el hombro está formado por varias articulaciones. Tendemos a fijar la atención cuando hay un problema en el hombro en la articulación glenumeral, pero ya sabemos que el complejo articular del hombro está formado por varias articulaciones y cada una de ellas debe estar coordinada y funcionar correctamente para tener una buena mecánica del hombro. Entonces, tenemos que chequear las diferentes articulaciones que corresponden al conjunto de la cintura escapular. En cuanto a la articulación glenumeral, como la más importante, digamos que tiene movimientos en todos los planos y ejes del espacio. En el plano sagital, flexo-extensión; en el plano frontal, separación y aproximación o abducción-abducción; y en el plano transversal, las rotaciones, la ADD y la ABD horizontales. Es una articulación muy móvil e incluso después podemos combinar diferentes planos para hacer movimientos más complejos. Y luego, algunas de las articulaciones de la cintura escapular tienen movimientos más específicos, que también son muy importantes en la estabilidad del hombro. Tenemos en la articulación escapulohumeral movimientos de deslizamiento sobre el tórax. Tenemos movimientos de elevación y descenso de las escápulas, movimientos de separación y aproximación de las escápulas y movimientos de báscula externa y báscula interna. Aquí tenemos un corte antero-posterior de la articulación glenumeral del hombro, donde podemos ver diferentes secciones, tanto articulares como musculares. Aquí arriba tendríamos el acromio, aquí el tendón del músculo supraespinoso, músculo infraespinoso, redondo menor y el subescapular, que forman el conjunto del manguito rotador. Para que haya una buena biomecánica correcta de la articulación glenumeral, es necesario que la cabeza del húmero que vemos aquí esté bien estable dentro de la cavidad glenoidea. Lo que nos encontramos muchas veces es que la cabeza del húmero está adelantada y ascendida. ¿Qué es lo que provoca? Un roce constante sobre todo en el tendón del supraespinoso, sobre el acromio. De esta manera necesitamos que el espacio subacromial, el espacio que queda entre el acromio y la cabeza del húmero, esté bien conservado para que los tendones que pasan por ahí no rocen y no provoquen esta inflamación. ¿Qué factores podemos trabajar en la estabilidad del hombro? ¿Cuáles son los factores que afectan? Podemos trabajar para que tengamos un buen tono muscular que aporte estabilidad. Trabajaremos sobre el sistema propioceptivo y neuromuscular para que funcione de forma correcta y haya un buen sistema de aferencias, que la información llegue correctamente al cerebro. Tenemos que tener un buen equilibrio entre agonista y antagonista. Y tenemos que conservar una buena movilidad en todas las articulaciones de la cintura escapular y en las articulaciones que estén cercanas y relacionadas. Las cervicales, las dorsales. Vamos a ver algunos detalles sobre el manguito rotador. Una de las lesiones más típicas es la afectación del manguito rotador, que puede deberse a diferentes causas. Cuando uno de los factores anteriores que hemos enumerado, que no hay un equilibrio bueno entre agonistas y antagonistas, que no hay una buena movilidad, que la cabeza del húmero está extendida, etc., cuando uno de estos factores falla, normalmente va a dar lugar a una afectación, a una inflamación de alguno de los músculos o de los tendones del manguito rotador. Dentro del manguito rotador tenemos los músculos supraespinoso, infraespinoso y redondo menor como rotadores externos y el músculo subescapular como rotador interno. Uno de los problemas más comunes en
que suele provocar lesiones del manguito rotador. Lo que pasa es que al acelerar el brazo, a veces con una carga de forma muy rápida, en el final del movimiento, la musculatura excéntrica no está bien preparada para frenar el movimiento y esa aceleración llega a frenarse con el componente articular. Cada vez vamos dañando más y más el componente articular hasta que finalmente provocamos una tendinitis que en muchos deportistas se cronifica, dando lugar a procesos de inflamación crónica y a disminución en el rendimiento. Y a modo de resumen, vamos a enumerar algunos de los objetivos sobre los que vamos a trabajar cuando hagamos rehabilitación o readaptación deportiva del hombro, ¿vale? Uno sería la tonificación de los músculos coadaptadores glenohumerales, que la cabeza del húmero quede bien posicionada dentro de la cavidad glenoidea. Otro sería la tonificación de los músculos que están en relación, tanto con el hombro como la cintura escapular. Otro sería mantener una correcta movilidad de las estructuras cercanas. Vemos procesos inflamatorios del hombro asociados a mucha tensión y bloqueo en la zona dorsal y en la zona cervical en muchas ocasiones. Otro sería mantener o mejorar la movilidad articular del hombro. Y también podríamos hacer tratamiento de estiramientos o tratamiento postural asociado. Acordaos siempre tener en cuenta la globalidad respecto al trabajo específico. Aunque estemos trabajando sobre la articulación del hombro, tenemos que echar un vistazo a todo el conjunto que puede hacer que la transmisión de fuerzas no esté llegando de forma adecuada al hombro y perjudique la estabilidad del hombro. Vamos a comenzar a hablar un poco sobre el diseño de los ejercicios. Primero enumerar algunos de los materiales que vamos a usar. Bueno, si bien podemos empezar incluso trabajando sin materiales, con el propio peso corporal, pero también podemos utilizar implementos como las gomas elásticas, Theraban, Sertux, cada uno como lo llame o la marca que use, para la estabilidad de hombro. Es un buen implemento para trabajar. Vemos otros tipos, a veces colores diferentes significa que tienen densidades diferentes. Según la fuerza y la estabilidad que tenga la persona con la que trabajamos, elegiremos un material o elegiremos otro. También vamos a utilizar implementos como el BOSU, el roller, pequeñas mancuernas, el fitball, que vamos a meter dentro del conjunto de trabajo de cintura escapular, asociado muchas veces a trabajo de core para dar estabilidad desde el núcleo, desde el centro, que genera los movimientos luego hacia las extremidades. Tenemos ahora aquí a David Díaz Pastrana, fisioterapeuta y readaptador deportivo, que nos va a echar una mano para explicar algunos ejemplos tanto del diseño como luego para hacer los ejercicios. Cuando trabajamos con resistencias elásticas, no solamente tenemos que tener en cuenta la densidad o la fuerza que hay que realizar al mover esa goma elástica, sino otros factores. Por ejemplo, la posición en la que nos colocamos respecto a la resistencia. No es lo mismo que yo hago un ejercicio, agarra ahí, en el que la persona se coloca de frente a la resistencia, a que lo coloque de espaldas a la resistencia. Las estructuras involucradas, los músculos que están trabajando van a ser diferentes. Y yo puedo variar el ángulo o la dirección de la resistencia para provocar diferentes estímulos, tanto de estabilización como de fuerza. Relaja. De esta manera, tanto el anclaje como la dirección en la que tiramos de la resistencia va a tener una influencia en el ejercicio que estamos realizando. ¿De acuerdo? Vale, vamos a poner un ejemplo. Mira, ponte mirando para allá. Nos fijamos ahora en la articulación del hombro. Si bien hay más articulaciones implicadas, cuando yo tiro una resistencia, también su tronco va a tender a irse en extensión. Pero queremos analizar qué está pasando ahora en el hombro, ¿vale? Uno de los principios básicos, primero, sería que le coloco en una buena posición de partida antes de que empiece a realizar el ejercicio. Entonces, hemos dicho que una de las lesiones típicas es que la cabeza del húmero está extendida y adelantada. Yo voy a intentar trabajar la parte posterior, llevar la escápula a retroversión y un poco abajo para mantener una buena coadaptación de la cabeza del húmero antes de comenzar el ejercicio. Si, por ejemplo, le envío un ejercicio en el que tiene que mantener la posición y yo ejerzo una resistencia, quiere decir que mantenga esa posición. Si tiro hacia atrás y hacia abajo, él va a tener que estabilizar tanto articularmente, pero muscularmente, con los músculos flexores del hombro. Porque la tendencia de la resistencia hace que su brazo se vaya en extensión. Para mantener el brazo a 90 grados, en este caso, va a tener que hacer una fuerza de estabilización con los flexores del hombro. En cambio, si me coloco delante de él y la resistencia tiene un componente hacia la flexión del hombro, si yo tiro y él deja el brazo, el
otro se va a flexión. Para mantenerlo ahí, va a tener que estabilizar con los músculos extensores. Si me colocara lateralmente y le digo que mantenga la misma posición, la tendencia va a ser que la resistencia le lleva a separación horizontal. Entonces va a tener que mantener la estabilidad con los aproximadores horizontales. En este caso, sobre todo con el pectoral, el deltoides anterior también. Y igualmente, cuando me voy cambiando al otro lado, puedo ir variando la tendencia de la resistencia para que trabaje las diferentes zonas de estabilización de su glenohumeral. Podemos realizar también, por ejemplo, ejercicios de lanzamiento y recepción de pelota. Y los factores en cuanto al diseño de ejercicios que tenemos que tener en cuenta entonces sería, uno es la velocidad de ejecución. No hay ningún problema en que la velocidad sea alta, pero siempre de forma controlada. Vamos a empezar por lanzamientos que vayan más despacio y vamos a ir acelerando los lanzamientos, dando más velocidad a medida que va ganando control motor y estabilidad. Otro factor sería el peso del balón. Podemos utilizar desde balones que no pesen nada, que sean balones de espuma, solamente para trabajar la parte de movilidad y recepción en diferentes ángulos, hasta utilizar pelotas medicinales. Esta pesa un par de kilos. Y luego podemos introducir variables dentro de los lanzamientos, ¿vale? Que veremos después en la parte de ejercicios. Y luego, en cuanto a las progresiones en dificultad, podemos utilizar las variables generales que utilizamos para el entrenamiento propioceptivo en general. Desde disminuir aferencias hasta disminuir la base de sustentación si estamos trabajando con apoyos, cerrar los ojos para hacer un determinado tipo de ejercicios disminuyendo las aferencias visuales, utilizar bases inestables, una base inestable, dos bases inestables, aumentar la tensión, la intensidad de la tracción de las gomas elásticas, por ejemplo, si trabajamos con los elásticos, etcétera, etcétera. Llegamos entonces a la parte práctica. Está muy bien el aprendizaje, las bases, ya sé que todos queréis entrar ya en la parte donde practicamos y decir qué hacemos ahora con nuestros deportistas.